Filipenses. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1, verso 9. También algo que ya compartió también Fati el domingo, pero vamos a estar meditando estos versos. Y bueno, voy a dar lectura en Reina Valera primero y luego en la Nueva Traducción Viviente. Ya lo tiene, Filipenses 1, verso 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Pedimos que tú bendigas, oh Dios, esta palabra y que realmente pueda ser de bendición, que tu palabra, oh Dios, pueda edificarnos, pero que nosotros tengamos un corazón preparado, listo para no solamente escuchar tu palabra, sino ponerla por obra. Que nuestros oídos no se cierren a tu palabra y que en esta hora, oh Dios, tú puedas obrar escribiendo esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo llegó el Evangelio a nuestra vida? A lo mejor a través de conflictos, no sé, ¿recuerda usted cómo se acercó al Señor? A través de alguna prueba, de algún conflicto, de alguna necesidad, de alguna enfermedad incluso, ¿sí? Pero bueno, gracias al Señor que aceptamos su Evangelio y ya hemos caminado algún tiempo en el camino del Señor. No sé cuántos años tenga usted de cristiano, 20, 30, 5, 10, no sé. Pero bueno, ya ha caminado, ha crecido. Y posiblemente usted diga, ya soy maduro en el camino de Dios. Y posiblemente sí, usted sea maduro. Bueno, entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Solamente nos queda esperar la venida de Cristo? ¿O debemos seguir creciendo en el Señor? ¿Sí? Y si vamos creciendo y queremos crecer en el conocimiento de Dios, ¿para qué queremos crecer en ese conocimiento de Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya sea que oremos, que meditemos, que vengamos a las reuniones. Si servimos a Dios de alguna manera, en algún ministerio, si ministramos, o servimos a la iglesia, o si hacemos algo por alguien, preguntemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Y es lo que quiero enfatizar en esta noche, el propósito por el cual Dios nos hizo salvos, el propósito de haber sido salvados por el Señor. Bueno, lo vamos a ver aquí en Filipenses. Ya hemos estado meditando, ¿no? Y creo que hemos visto en estos primeros capítulos que en realidad la carta de Filipenses no es una carta que nos muestre algún problema específico, que necesite una corrección, como en el caso de la carta a los Corintios, ¿no? O a los Gálatas, que va directo a un problema que está afectando a esa iglesia directamente. Esta carta es más de agradecimiento entre amigos, aunque sí aprovecha Pablo para hacer algunas exhortaciones, algunas amonestaciones a la iglesia de los filipenses, ¿sí? Les exhorta a mantenerse
lo primero que les dice, mantenerse firmes en el Evangelio, a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. A pesar de que puedan tener persecuciones, lo vemos ahí en el versículo 29 del capítulo 1, ¿no? Que dice, Dios les concede, ¿qué les concede? No solo que crean en Cristo, sino que también que padezcan. Ajá. O sea, los padecimientos van implícitos, ¿no? En ese creer en Cristo. Entonces les exhorta a que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, más adelante también les va a decir, ¿no? Que esas mismas pruebas que él está pasando, también ellos las han pasado, ¿sí? No sé si usted recuerda cómo llegó el Evangelio a los filipenses, ¿sí? Pablo iba en su segundo viaje misionero y recordemos que quería ir a Asia y no se lo permite, luego quería ir a si mal no recuerdo, Bitinia, ¿sí? ¿Estoy bien? Ajá. Más hacia el, sería el oriente de Asia y no, Dios no se lo permite y hasta que le muestra un varón macedonio, ¿sí? Y entonces parten. ¿Dónde es Macedonia? Bueno, la primera ciudad de Macedonia es Filipos y llega ahí. Ajá. Y bueno, posiblemente en Éfeso, por ejemplo, él quería ir a Éfeso. Cuando habla de Asia, la ciudad más importante de Asia era Éfeso. Y él quería ir a Éfeso. En Éfeso había muchos judíos, había una sinagoga y él quería predicarles. Y también seguramente en Bitinia había sinagogas y por eso quería ir ahí. Pero llega a Filipos y no hay sinagoga. ¿Sí? Tiene que ir a donde se reunían a orar, en las afueras, a un lado del río. Y ahí a unas mujeres les predica. Pero ¿recuerda qué pasó allí en Filipos? ¿Sí? Lo meten a la cárcel, ¿sí? Por una muchacha que andaba ahí adivina, ¿no? Lo meten a la cárcel y bueno, ahí en la cárcel sabemos qué pasó. Se convierte el carcelero. Bueno, ¿cómo llegó el Evangelio ahí? A través de pruebas. Pablo estando incluso en la cárcel y después, bueno, sigue y dice, estas mismas pruebas ustedes las han pasado, manténganse firmes en el Señor. Y después le dice, bueno, hagan todo en unidad, que no haya pleitos entre ustedes, que no haya murmuraciones, ¿sí? Ahí en el capítulo 2, verso 3, ¿no? Nada hagan por contienda, o sea, con pleitos o por vanagloria, antes con humildad. Bueno, hagan todo también sin murmuraciones y cuídense de esos que les exigen guardar ciertos ritos en la carne, que es la circuncisión de los judíos, pensando que por hacer un rito, ya ahora sí son parte del pueblo de Dios o son salvos. Es como si yo le dijera, que si usted se bautiza en agua, ya automáticamente tiene la entrada directa al cielo. No dicen así en la religión católica, si tú te bautizaste de bebé, ya tienes el cielo ganado. Aunque no creas, aunque vivas como vivas, ya, derecho al cielo. O al purgatorio, dicen ellos, ¿no? Y ahí haces otras cosas. Y finalmente llegas a la salvación por méritos tuyos. Bueno, eso es lo que les dice él. No, cuídense de estas doctrinas, ¿sí? Y cuídense también de los que solamente piensan en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, ¿sí? En satisfacer la carne. Bueno, ok, vuelvo a repetir, estas cosas no es de que estuvieran tan arraigadas en la iglesia, como en el caso de los corintios, que había fornicación y pleitos abiertos y bueno, un desorden. Pero les dice, se deben cuidar y corregir, porque por ahí ya se anda metiendo estas cosas. Bueno, quiero ver, ¿cuál es el problema fundamental del ser humano? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Usted qué pensaría? ¿Cuál es el mayor problema del ser humano?
y hoy lo voy a mencionar de esta manera, el orgullo. El hombre pretende ser el centro del universo. Lo más importante para el hombre es el hombre. Incluso tratamos de interpretar a veces las escrituras desde nuestra propia perspectiva. Por ejemplo, decir, lo más maravilloso que Dios ha creado, ¿qué es? El hombre. Es la corona de la creación. Sin el hombre la creación sería nada. ¿Eso será cierto? No. Bueno, normalmente es altivo, orgulloso, arrogante. En pocas palabras, narcisista. Se ama a sí mismo e incluso ahora en las nuevas tendencias filosóficas, ideológicas, ¿qué es? Ámate sobre todas las cosas. Tú puedes. Tú eres el dueño del universo. Si tú te propones algo, seguro lo vas a lograr. Lucha por lo que quieres. La autoayuda, la superación personal. No estoy diciendo que no trabajemos, que no nos superemos, que no nos esforcemos. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Que no estudiemos, claro. Que no trabajemos y que le echemos ganas, claro. Pero el hombre es el dueño de su vida, de su destino. Bueno, incluso cuando hacemos buenas obras, o cuando el hombre hace buenas obras, a veces lo hace para ser exaltado él mismo. Usted lo ha visto, ¿verdad? Tenemos un celular y voy a hacer algo, ¿y qué hacemos? Hay que tomar una foto, para después subirla en el Facebook y vean qué bueno soy, ¿sí? Para que toda la gente vea que ayudé al que estaba en la calle. Y todos, oh, bravo. O alguna persona rica que agarra y que empieza a tirar dinero, o alguna empresa, ¿no? En alguna ciudad empieza a tirar dinero y dicen, ay, qué bueno. ¿Pero era por eso? No, es publicidad, ¿no? Es publicidad. Como dicen aquí en México, no dar un paso sin guarache, ¿no? Sí. Van a la segura. Bueno, cuando el hombre hace cosas buenas, cuando el hombre hace buenas obras, quiere que los demás los vean y que sean exaltados. Incluso cuando el hombre sirve a Dios, quiere ser reconocido, quiere ser exaltado. Decía un artista cristiano, decía él, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, dice él, ámate a ti mismo, después ama a tu prójimo y después ama a Dios. ¿Eso es bíblico? No, eso es una herejía. ¿Qué dice la Biblia? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera dice, ama a Dios, luego ámate a ti y luego ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque incluso aquí en Filipenses, en el capítulo 1, usted lo vio. Algunos predican, ¿por qué? Dice el verso 15 y verso 16 del capítulo 1. ¿Por qué predican? Por envidia, por contienda. Otros, dice, lo hacen de buena voluntad. Pero unos nada más por envidia. ¿Aquel predica? Yo también predico. Si esa es nuestra motivación, hermanos, ya estamos mal. Aquel es apóstol, ahora yo soy también apóstol. Aquel es profeta, no, pues yo soy ahora patriarca, le quiero ganar. Aquel es, no sé, empiezan a ponerse títulos que se sacan de la manga, ¿no? Ahora, no sé, al rato superapóstoles o no sé. Bueno,
Algunos lo hacen sinceramente, dice en el verso ahí mismo, ¿no? Pero en el 16 dice, no lo hacen sinceramente. O sea, algunos pueden estar ministrando, predicando y sirviendo a Dios con un corazón erróneo. La Biblia dice que sí. No sinceramente, por envidia. En otras cartas dice por ganancias. Ajá. Deshonestas. Así es. Por eso en el capítulo 2, en el verso 3 y 4, les dice Pablo a los filipenses, ustedes no hagan nada de esta manera, no por contienda o por vanagloria, porque es bien peligroso, hermano, que usted lo haga por vanagloria. Puede estar haciendo muchas cosas y usted cree estar haciendo las cosas bien. Incluso puede decir, pero si yo predico y viene la gente a Cristo y se convierten, o los hermanos son, ¿cómo se puede decir? Quebrantados. Y los hermanos veo cómo la palabra les llega. Y decimos, ¿o qué pensamos luego? ¿Qué pensaría usted si predica y se convierten muchos? Si predica y los hermanos, usted ve que llora e incluso ve que cambia la vida de las personas. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Y qué pensaría? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es por mí? No. Ajá. Podemos estar como estos, por contienda, por vanagloria, pero incluso eso Dios lo usa, y por eso Pablo dice, pues a pesar de eso yo me gozo. Ajá. Ahora no tanto, ¿no? En ese tiempo era diferente, ¿no? Ajá. Pablo lo dice, yo creo que en otro contexto, no como ahora que veo a algunos predicadores que lo hacen por ganancia deshonesta y ni me gozo ni nada porque pues, ni enseñan nada, finalmente ni predican el evangelio, ¿no? Pero posiblemente estos sí predicaban bien el evangelio, pero sus intenciones eran malas. Y Pablo está diciendo, no lo hagan de esta manera, es peligroso, ¿sí? Antes dice, antes sean humildes y vean a los demás como inferiores a ustedes mismos, ¿no? ¿Así dice? No, vean a los demás como superiores a ustedes mismos. No miren por lo suyo, sino vean por el bien de los demás. Este es el corazón de un siervo. Pero entonces, ¿cuál es el principal problema del hombre? Lo contrario de esto, el orgullo, querer ser el centro de todo. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? ¿Cómo podemos vencer esto? Porque usted podrá decir, yo no soy orgulloso, yo no tengo vanagloria. Ajá. Pero, ¿a cuánto les gusta que se rían de usted? No. ¿A cuánto les gusta hacer el ridículo? No. Ajá. Y no estoy diciendo que lo hagamos, ¿no? O que no nos importe, pero quiero decir, nos duele, ¿no? Ajá. O que nos menosprecien. Nos duele. Hay orgullo. No estoy diciendo que esté bien que nos menosprecien, ni nada de eso. Pero quiero decir, el orgullo está ahí, está latente y debemos estar atentos a ello. Por eso Pablo les dice, ¿cómo van a contrarrestar esto? Sigan creciendo en ese conocimiento del Señor. ¿Sí? Pablo entonces lanza este desafío a la iglesia. Ya habían alcanzado, si usted se da cuenta, Filipenses es una iglesia buena porque ha apoyado mucho a Pablo. Incluso dice que era la única iglesia que le mandaba dinero cuando estaba lejos. Y esa iglesia había sido fiel a Dios. Amaba a Pablo, apoyaba a Pablo. Dice que Pablo, participan conmigo en mis tribulaciones. ¿Sí? Habían alcanzado cierta madurez, pero ¿qué? Necesitaban ir mucho más, progresar más. Por eso le dice que su amor crezca más y más. ¿Sí?
que abunden en ese amor, más y más, y que abunden en el conocimiento. ¿Será que si alguien tiene 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años de ser cristiano, ya alcanzó la plenitud? No, más y más. Vean hacia el frente, no hacia atrás. Hay una esperanza y eso nos debe llenar de alegría. Por eso Pablo aquí le dice: yo prosigo al blanco, sigo, ya puse mi mirada ahí y voy caminando hasta llegar. Por eso una y otra vez les habla de la venida de Jesucristo. Hasta que Él venga debemos seguir creciendo. ¿Ya regresó Jesús por segunda vez? No, debemos seguir creciendo más y más. Dice el capítulo 3, verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. En una traducción viviente dice: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Jesús me hizo suyo para ser perfecto. Entonces yo prosigo y lucho. Y en otra parte dice: no golpeo al aire, no, golpeo mi cuerpo y lo humillo, lo sujeto. Claro, Dios está haciendo una obra, pero el hombre entonces no tiene ninguna responsabilidad. Sí, seguir creciendo en ese conocimiento, seguir luchando por llegar a esa meta. En el capítulo 1, seguimos ahí en el capítulo 1 del verso 13 en adelante, Pablo da gracias a Dios, ¿no? Por los filipenses. Es la oración de Pablo, da gracias a Dios. Y en el versículo 5 dice: les doy gracias porque ustedes han tenido comunión. Desde el primer momento que creyeron hasta ahora han tenido comunión. Y entonces en el verso 9 pide a Dios que el amor de ellos pueda crecer, que se desborde cada vez más y que crezcan en ese conocimiento. Entonces, la exhortación final, puedo ver de Pablo, es que permanezcan firmes en esa fe, proseguir al blanco. Aunque ya sean una iglesia, podamos decirlo así, madura, ¿ya están perfectos? No. ¿Por qué no? Seguimos siendo humanos. Y si nos descuidamos, ¿no será fácil caer? Sí, muy fácil. Iglesias grandes, pequeñas, iglesias viejas, iglesias nuevas, iglesias con sana doctrina, han caído. Personas maduras han caído. Por eso Pablo dice: no se descuiden, sigan firmes, cada día creciendo en ese conocimiento del Señor. Recuerda, Jesús también a sus discípulos les decía: el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Puede ser fácil caer en este descuido de creer que ya somos maduros y que no hay nada que podamos aprender o bueno, que podamos mejorar. Decir: ya como iglesia ya somos maduros, ya tenemos todo. Como personas ya soy maduro, ya conozco de Dios, ya. No, es peligroso. ¿Sí? A lo mejor llegamos a un momento en que entendemos la palabra de cierta manera, que en nuestra vida nos hemos acostumbrado a vivir de cierta manera, pero a veces incluso ese cristianismo que nos hemos acostumbrado no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero finalmente decimos: bueno, ya tengo 40 años, 50 años de cristiano y yo creo que ya he alcanzado cierta madurez, ya he vivido mucho, ya he tenido muchas experiencias con Dios, ¿sí? Y entonces la manera de creer o de vivir, aunque a veces no sea bíblico o sea contrario a la Biblia, decimos: pues está bien, ¿no? Nos conformamos con esa manera de creer o de vivir. Imagínense a un corredor de un maratón. ¿Sabe cuántos kilómetros son de un maratón? ¿Alguien sabe?
42 kilómetros con 195 metros. ¿Sí? Pero imagínense, va corriendo bien y casi llega al kilómetro 40, al kilómetro 41 o al kilómetro 42. Y dice, pues ya, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Ya me deben dar la corona, pues ya que tanto es poquito. Pero le faltaban esos 195 metros por llegar. Y se detiene ahí. A lo mejor porque dice ya es suficiente, o ya se cansó, o simplemente ya no quiere seguir corriendo. Ya se cansó. Usted piense, ¿cuándo será más difícil la carrera en un maratón? ¿Cuándo comienza? A la mitad, de la mitad para adelante, a la mitad empieza un cansancio, yo creo, tremendo, y ya al final, en realidad ya el cuerpo a veces yo creo que dice ya, no. Pero al principio estamos frescos, 20 kilómetros sin problema. Imagínese un cristiano así, que empieza y comienza bien, ya después a la mitad, pues ya como que no tanto, y cada vez se vuelve. Usted pensaría que cada vez es más fácil, ¿no? Pero no, a veces puede ser cada vez más difícil. Pero eso más difícil, ¿qué nos indica? Que ya está más cerca la meta. Ya vamos llegando a la meta. Así es nuestra vida, ¿sí? Debemos ir creciendo. Y entonces debemos seguir avanzando en ese conocimiento de Dios. Y esto nos va a llevar al tercer punto. A través de ese conocimiento, ¿cómo podemos vencer ese orgullo, esa vanagloria? Y aquí es donde me voy a concentrar en el último punto. ¿Cuál es ese propósito de que hemos sido salvos? ¿Cuál debe ser nuestra motivación de crecer en ese conocimiento de Dios? Al principio le preguntaba, ¿por qué quiere crecer en ese conocimiento de Dios? ¿Por qué quiere seguir avanzando? Seguramente usted me dirá, bueno, para llegar a la meta. Bueno, pues quiero seguir creciendo para ser salvo. Quiero seguir para estar en la presencia de Dios. Quiero gozar de ese galardón que Dios tiene para mí. O incluso algunos pueden decir, yo quiero ser salvo y llegar hasta la meta, pues para no sufrir el castigo eterno. O, híjoles, eso está más difícil, para ver a un ser querido. Yo quiero llegar ahí porque ahí entonces voy a ver a la persona que más amé y ya está allá. Entonces yo quiero llegar ahí para verlo. Pero incluso esto no debe ser el propósito ni nuestra motivación para buscar de Dios, para crecer en su conocimiento, para hacer cualquier cosa que hagamos. ¿Sí? Esto no debe ser. ¿Recuerda la oración de Pablo, lo que leímos en el capítulo 1? Pablo quería que ellos crecieran y que dieran fruto, que su vida fuera pura e intachable. ¿Sí? Pura e intachable. En una traducción viviente dice que estén preparados para esa venida de Jesucristo y que sean puros e intachables. ¿Será fácil lo que está pidiendo Pablo? ¿Ser puros? ¿Ser intachables? Es difícil. Y por eso Pablo está orando a Dios, porque sabía que los filipenses no lo podían hacer por ellos mismos. Debía pedir a Dios por esto. Pero ellos sí deberían esforzarse por vivir una vida agradable delante de Dios. La salvación, sin lugar a duda, debe traer fruto a nuestra vida. Aquí nos lo dice en el versículo 11, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Sin lugar a duda, debe traer un fruto en nuestra vida. O sea, la salvación debe ser evidente. Quiera que no, debe ser evidente. ¿Pero evidente a quién?
A Dios, sí, pero también a los demás. Sí, también. ¿Cuál es ese fruto? El carácter, dice en la Nueva Traducción Viviente en el verso 11, el carácter justo que Jesucristo produce en la vida del creyente. O sea, el carácter de Cristo. Estar vestidos de Cristo. Ese es el fruto. Pero ahora vuelvo a repetir, ¿para qué queremos vivir así? ¿Para qué queremos dar un buen fruto? ¿Para qué queremos parecernos a Cristo? Algunos pueden decir, para vivir mejor, para estar en paz con los demás, para que los demás vean nuestra vida como un ejemplo, para servir a los hermanos, para que no hablen mal de mí, ¿no? Para que no me critiquen que yo estoy viviendo mal. En fin, todo eso también está mal. Si usted quiere vivir una vida buena para estar en paz con todos, muchos dicen, no, pues con que tú vayas a la iglesia, seas bueno, pues estás en paz con los demás. Ese es el propósito, para vivir mejor. Pero al final del versículo 11 nos dice cuál debe ser la motivación, la razón. ¿Sí? Para gloria y alabanza de Dios. En Nueva Traducción Viviente dice, porque esto, o sea, su forma de vida, los frutos de justicia, el que ustedes se vistan de Cristo, esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Todo lo que hacemos, nuestro propósito debe ser que Dios sea glorificado en todo y por todos. ¿Recuerda el quinto punto de la meditación bíblica? ¿Cuál es el quinto punto de la meditación bíblica? Darle la gloria a Dios. Si pasamos un tiempo de devocional, de meditación, si conocemos a Dios, si conocemos su voluntad para nuestra vida, si obedecemos esa voluntad en nuestra vida, ¿es para qué? Para darle gloria a Dios. Ese debe ser nuestra motivación, ese es el propósito por el cual Dios nos salvó, ese es el propósito de hecho por el cual Dios nos creó, para que seamos gloria a Dios. Por eso aquí en el verso 11 dice, para gloria y alabanza de Dios. Y en el verso 15 y el verso 18, por eso Pablo se goza, aunque unos predican no con buenas intenciones, otros sí, pero dice, pero aún así me gozo porque esto va a redundar también en que Cristo sea conocido y al final darle la gloria a Dios. Todo esto va a redundar para dar gloria a Dios. Y en el versículo 21, por eso Pablo dice, ¿qué dice? Y este usted lo conoce del 21 al 26. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿A qué se refiere para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Dice el verso 20, Nueva Traducción Viviente, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y el final de este verso, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Por eso dice, para mí el vivir es darle honor a Cristo y el morir también le dará honor a Cristo. Entonces, ¿para qué quiere ser salvo? Para dar honor y gloria a Cristo, en vida o en muerte. En la Reina Valera dice así, ¿no? Sí. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo sea el glorificado. Entonces, en el versículo 27 de ese capítulo 1, Pablo les exhorta que se comporten como es digno del Evangelio, que estén unidos, escuche, estén unidos, que tengan un mismo sentir, que luchen juntos por la fe. La batalla que peleamos es por todo el pueblo de Dios, luchen juntos, incluso padezcan por Cristo. Todo esto, ¿sí?
dice en el capítulo 2, verso 1, que si hemos recibido algún estímulo o consuelo. ¿Cuántos han recibido el consuelo de Cristo? Amén. Dice, si han recibido ese consuelo de Cristo, si hemos recibido el amor de Dios, si hemos recibido su Espíritu Santo y ahora podemos tener comunión con Él, entonces debemos tener un corazón, dice la Nueva Traducción Viviente, tierno y compasivo. Entonces pónganse de acuerdo de todo corazón. No tengan pleitos, ámense unos a otros, trabajen juntos, no sean egoístas, no traten de impresionar a los demás, o sea, vanagloriosos, orgullosos, sino al contrario, sean humildes, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Que Dios sea glorificado, que Dios reciba toda gloria. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, del verso 1 al 11, aquí está el enfoque principal, que nos presenta el ejemplo de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Nos presenta su encarnación, la humillación, recuerda, ya compartió Fati también el domingo, cómo se humilló y después de humillarse se humilló más hasta morir. ¿Sí? Nos presenta su encarnación, su obediencia hasta la muerte y después su exaltación. Pero todo esto nos dice el final, capítulo 2, verso 11, el final. ¿Cuál es el final aún de todo esto que hizo Cristo? Para gloria de Dios Padre. Toda la obra de salvación que Cristo hizo es ¿para qué? Para darle gloria a Dios, para que Dios sea glorificado. Esto es muy importante, porque entonces los filipenses y nosotros debemos tomar este ejemplo de obediencia de Cristo y estar dispuestos a obedecer ¿hasta cuándo? O incluso hasta la muerte. ¿Sí? Así les dice a los filipenses. Sabiendo que aún la muerte, ¿qué traería? Gloria. Gloria a Dios. Ajá. Por eso Pablo dice, pues yo sé que también mi muerte, o incluso pone otros ejemplos como Epafrodito, que dice que estuvo a punto de morir, ¿no? Por llevar esa ofrenda a Pablo. Todo debe redundar ¿para qué? Para gloria de Dios. Y por eso va a ser un contraste, y con esto voy a ir terminando, entre dónde estaba Cristo, cómo fue hecho hombre y cómo regresó a la condición inicial. En el 6, verso 6, 2, verso 6, fíjese cómo lo menciona. El cual siendo en forma de Dios, después no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ¿tenía forma de quién? De Dios. ¿Era igual a quién? A Dios. O sea, en pocas palabras, era Dios. ¿De acuerdo? Pero en el verso 7, ¿qué nos dice? Se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿Y esta forma de siervo qué es? Forma de hombre, forma humana. O sea, ahora era igual a quién? A los hombres. O sea, ahora era hombre. Por eso decimos que Dios es 100% Dios, pero también 100% hombre. Tenía forma de Dios, era igual a Dios, era Dios. Tomó forma de hombre, era igual a los hombres, era hombre. Claro, sin pecado, como nos dice Hebreos, ¿no? Pero estamos hablando de cómo estaba en una condición, se humilló a esa condición. Pero después, a través de su obediencia, de su humillación, de su muerte en la cruz, ¿qué nos dice el verso 9? Dios lo exaltó al lugar donde había iniciado, le glorificó. Y a través de esa glorificación de Jesucristo, el verso 11, ¿quién será glorificado? El Padre, Dios. ¿No nos dice también en Juan eso? En Juan 17, verso 1, le dice Jesús, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
Cuando el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. A diferencia del hombre, ¿no? El hombre quiere la gloria para él y nada más para él. Y dice ese mismo Juan 17, el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios, Jesús estaba en su gloria, se humilló, pero después con su muerte nuevamente fue glorificado en el mismo lugar donde estaba antes. No es que Jesús estuviera en un lugar inferior al Padre y se humilló y entonces después Dios lo exaltó. No, dice que tenía la misma gloria que el Padre. Se humilló y después regresó a ese mismo lugar. Entonces vemos que el propósito aún de Jesús en todo lo que hizo fue ¿para qué? Para glorificar a Dios. Hermano, ¿cuál es nuestro propósito? Todo lo que hagamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando no peleamos, cuando nos humillamos, cuando predicamos, cuando hacemos alguna obra, debe ser ¿para qué? Para que Cristo sea exaltado. En esta semana me vino a la mente algo que leí en un libro. Muchas veces decimos, bueno, no solamente debemos predicar con la palabra, debemos predicar ¿con qué? Con nuestra vida. Y entonces a veces no hay necesidad de que hables, porque con tu vida vas a predicar. Pero esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Decía este escritor. Usted vive bien, usted vive el evangelio, usted es un cristiano ejemplar. La gente cuando lo vea a usted, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Oh, ese hombre, esa mujer es muy bueno. Porque usted no le está diciendo que es Dios el que hizo esa obra. Usted no le está diciendo que es Jesús el que los va a salvar. Ellos lo están viendo ¿a quién? A usted. Y se van a quedar con usted y lo van a alabar a usted. Si usted no da testimonio de Jesús, aunque viva bien, finalmente la gloria ¿para quién va a ser? Para usted. ¿No? Sí, pero si usted habla de Jesús, debe vivir bien, claro, y habla de Jesús, la gloria será para Él. Así que hermano, póngase en pie. El mayor problema entonces que tenemos es querernos llevar la gloria a nosotros mismos, nuestro orgullo. Por eso Pablo les dice, crezcan en el evangelio, más y más en el conocimiento de Dios, para que puedan vencer ese orgullo. Y todos los frutos que lleven, todo lo que hagan, toda la obra, debe ser para llevar a Dios la gloria. Para que toda rodilla se doble ante Jesucristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oremos a Dios. Padre, en esta hora, gracias porque nos has mostrado el propósito por el cual nos has salvado. Queremos glorificarte con nuestra vida, incluso en la muerte, que tú seas glorificado. Cuando estemos en tu presencia, te glorificaremos aún más. Señor, quita de nosotros toda vanagloria, todo orgullo, todo aquello que nos aleje de ti y que nos aleje de este propósito. Y haznos cada vez más como tú, oh Cristo, a tu imagen, pero no para nuestra gloria, sino para que tú seas el glorificado. Para que toda lengua pueda conocer y pueda confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey y es Dios. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar.